Vamos a orar, Padre. Gracias por el día de hoy, por todo lo que has hecho, Señor, por la iniciativa de misiones, por cada persona que va a colaborar, que sean bendiciones para todos, para otras personas. Y te oramos a medida que tú nos das en las necesidades físicas, también las espirituales, Padre, y que haramos siempre todo lo que sea tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por las dos actividades que tuvimos hace poco y fueron un éxito gracias a ti y porque tu nombre se está exaltando, Señor. Te pedimos por la palabra, que cada palabra venga de tu corazón y no de la mía, y que nos transforme, Señor. Y pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La iglesia dice amén. Gracias. Ok. A medida que yo estaba preparando este mensaje, pensé, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Esta semana el país está en vela. Hay mucha tensión. Estamos escuchando un mensaje consistente de ambos lados diciendo, si el otro lado gana, podría significar un desastre para nuestra nación. Me hace recordar una publicación de Facebook de un amigo durante las elecciones del 2016, donde dijo, si mi candidato pierde esta noche, voy a estar realmente preocupado por el futuro de nuestro país. Dicho esto, si el candidato de mi elección gana esta noche, voy a estar realmente preocupado por el futuro de nuestro país. Muchos de nosotros sentimos esa ansiedad, es un predicamento, estamos preocupados cuando miramos el futuro, vivimos en tiempos inciertos, con preguntas que nos quitan el sueño y temores son los que pueden traer los días venideros. Pero no se trata solo de las elecciones. Muchos de nosotros llevamos cargas de otro tipo, incertidumbre sobre nuestra salud. Quizás tú que estás aquí hoy no sabes tu salud, preocupado por tu familia, miedo sobre el futuro, en adición a la política, ¿no? Tal vez estás luchando con una adicción que parece que no puedes dejar, o con un error del pasado que te persigue aún hasta el día de hoy, que no has podido superar. Es posible que empiecen a surgir dudas sobre la bondad de Dios o tal vez sobre tu propio valor. Y en momentos como estos es fácil dejar que la duda y el miedo nos abrumen hasta el punto de sentir que el peso del mundo está sobre nuestros hombros y que no sabemos a dónde recurrir. Si te sientes identificado con esto hoy, te tengo muy buenas noticias. Primero, no estás solo. Y segundo, hay una solución para cada problema que tenemos cada uno de nosotros. En el pasaje que vamos a analizar hoy en Marcos capítulo 9, vemos a personas luchando. Si vamos al libro de Marcos capítulo 9, vamos a ver personas luchando con esas mismas emociones, las mismitas que hablamos. Duda, miedo e incluso una sensación de impotencia. Los discípulos se enfrentan a una situación en la que se sienten impotentes. Un padre desesperado trae a su hijo anhelando un milagro, pero lucha con la duda. Y a todo esto Jesús responde con una invitación sencilla y profunda. Dice, tráemelo. Tráemelo. Él dice simplemente, tráemelo. Ese es el título del mensaje de hoy. Antes de leer la palabra, te quiero preguntar. ¿Puedes susurrar? Te lo traeré, Jesús. Te lo traeré, Jesús. Leeremos la palabra. Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. Dice, cuando llegaron a donde estaban los discípulos, vieron que había una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que discutían con ellos. Y al instante, toda la multitud al verlo quedó maravillada y corrieron a él y lo saludaron. Y él les preguntó, ¿sobre qué discutís con ellos? Y alguien de la multitud le respondió, Maestro, traje a mi hijo a ti porque tiene un espíritu que lo deja mudo.
Y cuando lo atrapa, lo derriba y él echa espumarajo, rechina los dientes y se queda rígido. Así que pedí a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Él les respondió: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Y le trajeron al muchacho, y al verle el espíritu, sacudió al muchacho convulsivamente, y este cayó al suelo y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él respondió, el padre respondió: desde la niñez. Muchas veces lo ha echado en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús respondió: si puedes, al que cree todo él es posible. Al instante el padre del niño gritó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se acolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mundo y sodor, te mando, sal de él y no entres más en él. Y después de gritar y convulsionarlo terriblemente, salió, y el niño estaba como un cadáver, de modo que la mayoría decía: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: este género no con nada puede salir sino con oración. Vamos a ver 3 cosas hoy para poder disfrutar el día de hoy, pero son 3 cosas que vamos a ver. Lo primero, que nunca podemos adelantar, no importa cuánto tiempo llevamos con él, hay cosas que no podemos avanzar más. La primera es: nunca avanzamos más allá de nuestras necesidades de Jesús. Este pasaje de las Escrituras comienza justo después de que Jesús y 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, salieron a una montaña donde sucedió algo milagroso. Esto es lo que se llama como la transfiguración, que está en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 1 al 13. Jesús y los 3 discípulos acaban de ver a Moisés y Elías en la montaña. Jesús estaba resplandeciente. La voz de Dios se oyó audiblemente desde el cielo. Imagínense, fue un gran momento. Pero ahora nos encontramos bajando de la montaña y nos esperan problemas. Sana familiar, ¿verdad? Moisés baja de la montaña en Éxodo 34 y el pueblo está adorando un becerro de oro. En Éxodo 34 está esto. ¿Recuerdan esa? Es caos. Al bajo de la montaña. Quizás lo mismo pueda decir de ti hoy. Cuanto más tiempo pases con Dios, más intentará el enemigo de causar caos a tu alrededor. Cuando Jesús y los 3 discípulos se unen a los otros 9, hay una multitud presente. Y lo primero que nos queda claro es que los discípulos han fracasado. Quizás te está preguntando: ¿pero cómo fracasaron? En la ausencia de Jesús, un hombre con un hijo poseído con un demonio busca ayuda. Y así no encuentra a Jesús, sino que encuentra a sus discípulos. Y les pide a ellos que curen a su hijo. Ahora bien, eso habría sido aceptable porque el principio básico del discipulado era que el mensajero de un hombre es como el hombre mismo. Los discípulos habrían estado representando a Cristo ante la multitud. Pero aquí es donde está el problema, porque teóricamente lo que el maestro hace, los discípulos hacen. Pero el problema fue que los discípulos fracasaron. En el versículo 18 dice: pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu, pero no pudieron. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el fracaso nunca es divertido? Puede ser doloroso, vergonzoso e humillante. Cualquiera de nosotros que haya intentado algo nuevo antes sabe lo que se siente el fracaso. No hay duda que la multitud se estaba burlando de los discípulos por no haber logrado sanar al niño. Los escribas y los fariseos habrían visto esto como una gran oportunidad para su agenda. Habrían aprovechado este fracaso para cuestionar la autoridad de Jesús. En gran medida esa fue la única razón por la que vinieron en primer lugar. Estaban buscando una oportunidad para desacreditar a Cristo y sus enseñanzas. ¿No sucede lo mismo con nosotros hoy?
Hay gente por ahí que cuenta tus fracasos para poder desacreditar tus creencias. Ella dice que es cristiana, pero ¿la viste cuando no guardó su carrito en Publix? ¿Viste que el pastor Tommy no se detuvo por completo en la señal de pare? Por eso es que no tengo una calcomanía de la iglesia en mi camioneta. ¿Cómo es que, volvamos al texto, cómo es que fracasaron los discípulos? ¿Por qué pasó esto? Cuando miramos más de cerca las escrituras, vemos que fallaron de tres formas. Las vamos a ver rápidamente. Primero, los encontró discutiendo. Jesús los encontró discutiendo. En el versículo 14, la escritura nos dice que los escribas estaban discutiendo con los discípulos y Jesús les preguntó en el versículo 16, ¿de qué discutís? Y quizás tú dices, bueno, pero los escribas eran los que estaban discutiendo, pero es que discutir requiere dos partes. Aunque las escrituras no dicen por qué estaban discutiendo, probablemente podemos adivinarlo. Los discípulos estaban sintiendo la necesidad de defender su reputación y la reputación de Cristo después de ese intento fallido de expulsar el demonio. Cuando Jesús dice en el versículo, oh generación incluida, están hablando. Romanos capítulo 12, Pablo dice, nunca se vengan ustedes, la venganza es de Dios. La venganza es de Dios. El creyente no tiene que preocuparse de defender su reputación. El tiempo de discutir puede ser tiempo perdido. Hay mucho tiempo perdido en discutir, especialmente sobre la política. Yo crecí dos hermanos y una hermana y cuando estábamos en un año de diferencia, mi madre siempre decía que lo que hacíamos era discutir todo el tiempo, al punto de que la volvía loca y decía, paren, no importa de qué hablan, paren, ya eso es bobería. Pero parece que nos encontramos a veces 20, 25 años luego y estamos viendo a la gente en la televisión solo discutiendo. Es tiempo perdido. El otro día pasé por un lugar de voto anterior y vieron la gente lista ahí para discutir. Están en la puerta gritando. Si vamos a hablar vamos a invertir tiempo, vamos a hablar de cosas que valen la pena, mis amores. Es bueno que terminamos el libro de vivir la vida diferente. Tenemos 24 horas en el día. ¿Cómo estamos invirtiendo ese tiempo? Yo no quiero invertir mis 24 horas en bobería. Los discípulos estaban invirtiendo tiempo discutiendo el próximo punto, falta de fe. Cuando en el verso 19 Jesús dice, oh generación con falta de fe, Él está hablándole a los discípulos. Si tú sientes frustración en sus palabras, es porque Él estaba triste con los que estaban caminando con Él, porque las personas que estaban caminando con Él deberían de saber mejor. En esencia, Él está diciendo, a pesar del tiempo con Jesús, estaban como los demás. Estaban siendo marcados por su falta de fe. No puedo evitar hacer la conexión con la iglesia de hoy. Si los que estamos caminando con Jesús, si caminamos y sonamos igual que los demás, ¿cómo la gente va a saber la diferencia? Si estamos caminando, gritando y molestos, la gente va a ver, no va a ver nuestra fe, va a ver nuestra carne. La fe es hecha para tiempos de dificultad y debe de brillar en la oscuridad. Juan capítulo 1, versículo 5. Los años de elecciones son buenos momentos para mostrar nuestra fe a medida que hablamos con nuestros amigos, nuestros compañeros, y cada uno dice que viene la tercera guerra. Recordemos que servimos un Dios que va a hacer lo que tenga que hacer para protegernos y cuidarnos.
Vamos a dejar que la fe que cada uno tengamos dicte nuestra conversación, no lo que veamos con nuestros ojos. Las noticias dicen algo, pero es diferente a lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y les digo un secreto. Hacen su dinero hace el tiempo que ustedes miran el programa de ellos y lo que quieren es mantenerlos agarrados para ver qué es lo que está pasando. Pero de vez en cuando apaguen la televisión. El tercero, lo que le faltó, directamente conectado al segundo, es la falta de oración, y la tercera forma en que fracasada está directamente relacionada con la segunda. De ahí las palabras de Jesús en el versículo 29. Este género no con nada puede ser expulsado, sino con oración. Pero digo esto, que una vida carente de oración siempre será una vida carente de fe. La oración no es negociable y parece que los discípulos carecían de oración. Y la iglesia debe de saber, ser conocida por la oración. Y así, considerando estas tres cosas, podemos ver que los discípulos se quedaron cortos. Si somos honestos, todos los días quedamos cada uno de nosotros cortos también. Debemos admitir que nuestros pecados tienen consecuencias. Como el cuerpo de Cristo, debemos aprender que nuestro pecado nunca ocurre en el vacío. Cuando caemos, nos lastimamos a quienes amamos. Y si hemos estado predicando el evangelio de yo soy Superman, ¿han escuchado eso? Que creen que todo es perfecto, que el Señor siempre le ha dado todo, que nunca han caído. Cuando esa persona cae, porque siempre caen, ellos lucen mal, pero hacen que Dios se vea mal también. Y la verdad es que todos fallamos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Lo que hace la diferencia es cómo respondemos cuando fallamos. No podemos mirarnos a nosotros mismos y sentir la necesidad de discutir porque en realidad estamos en lo cierto, sino que miremos a Cristo. Cuando otros nos critican por nuestro fracaso, debemos señalarles a Cristo, el que nunca falla. Necesitamos animar a quienes nos rodean a seguir el ejemplo que vimos en el versículo 15. Y lo vieron. Se maravillaron de él y se corrieron hacia él. La forma en que cómo respondemos a nuestro fracaso es lo que marca la diferencia. El mensaje es, no puedes ver que todo está perfecto. A pesar de que tengo problemas, yo aún sirvo al Señor que siempre tiene todas las respuestas. Cómo respondemos a nuestro fracaso es lo que marca la diferencia. El fracaso nos recuerda que no podemos lograrlo todo solo y por eso es tan importante el fracaso. Es como el viejo himno que dice, justo cuando lo necesito, Él es mi todo. Respondo cuando lo invoco. Vela con ternura para que no caiga justo cuando más lo necesito. Todo se reduce a esto. Nunca avanzamos más allá de nuestra necesidad de Jesús. De hecho, es lo opuesto, es lo contrario. Cuando estás caminando con Jesús, es más aparente y más claro que lo necesitas a cada momento. Pero los discípulos todavía están aprendiendo esa lección en el pasaje que acabamos de ver. Por eso nos encontramos con un padre que está a punto de experimentar la profundidad de esta verdad. Punto 2. Nunca avanzamos más allá de nuestra necesidad de fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. Entonces surge la pregunta, ¿cuánta fe se necesita? ¿Es necesario que esta fe sea perfecta? ¿Qué pasa si tienes dudas? Bueno, la escritura es clara en Mateo 17:20. Lo único que se necesita es un poco de fe. La clave no es la profundidad de la fe, sino la dirección de nuestra fe. Lo importante no es la potencia de nuestra fe, sino la persona en quien está nuestra fe. Vamos a volver a la historia. En el capítulo 9 de Marcos se nos presenta un hombre con un problema.
Él tiene un hijo que tiene serios problemas. Aparte del hecho que está poseído por un demonio, no puede hablar y es peligroso para sí mismo. Está mostrando síntomas de ser epiléptico. El padre está preocupado porque esta posesión demoníaca quiere matar a su hija. Este padre tiene un verdadero problema entre manos. Esta tortura ha continuado desde la infancia y necesita una cura. Después de años de luchar, este padre desesperado recurre a la única fuente posible de esperanza. Se vuelve a Jesús. No hay más esperanza, no hay esperanza. Ha buscado en muchas soluciones y no ha encontrado la adecuada, pero escuchó de que Jesús estaba caminando por el área y que estaba curando a las personas. Y escucha y él dice, espérate, vuelve hacia Jesús. Le ruega y puedes, si puedes y le ruega. No importa si es mucha, grande o chica, está buscándolo en el lugar indicado. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. A mí que yo estaba escuchando, estaba viendo muchas de las críticas. Si puedes, pero ¿cuántas veces nosotros lo vemos así? Cuando le oremos a Jesús, le decimos, todavía tenemos duda en esta carne, pero ustedes saben que la fe y la duda puede vivir en la vida de la misma persona. Este año llegamos a nuestra hija a preescolar. Cali empezó unos meses atrás, fue una experiencia diferente. Lo único que haya conocido es a mamá y a papá. Pasamos todo nuestro tiempo juntos. Ella venía a trabajar conmigo. Se refiere a mi oficina, que ya dice que es de ella. Le encanta a Cali, le encanta la aventura y le encanta jugar con otros niños. Así que recuerdo que antes, creíamos que le iba a encantar el prekinder. Así que recuerdo cuando la despertaba y la preparaba para la escuela, le hablaba lo mejor que podía. Y ese día en particular tenían un castillo inflable para su clase. Así que durante el viaje en auto le dije, Cali, te vas a divertir mucho. ¿Estás lista? No puedes. Y ella decía, no puedo esperar ver a Miss Risa, no puedo esperar a rebotar en el castillo. Y finalmente llegamos y tomó mi mano y me llevó a su clase. Y cuando llegamos le digo, adiós. Y ella dice, papá, no. Pasó de estar tan emocionada por la escuela y a sus amigos a por qué me deja aquí para morir. Nunca, increíble. Con esta niña que estaba tan contenta en un momento, estaba hablando de todos los detalles, de todo lo que iba a hacer. Y en el minuto siguiente, no puedo, no me dejes. En este momento se me quedó conmigo. Nunca lo olvidaré. No es porque yo estaba llorando, sino porque es una imagen de mi fe. Hay una parte de mí que sabe que Dios puede hacer todas las cosas, pero también vivo en esta carta que dice lo contrario. Puedo creer que Dios puede hacer lo milagroso, pero al mismo tiempo puede usar por mi mente un pensamiento que digo, ¿puede? Vivir esta vida significa que tendremos que luchar con esta dicotomía hasta que entremos en la gloria del Señor. Somos perfectamente capaces de tener fe y durar al mismo tiempo. Lo que hacemos con la duda es lo que marca la diferencia. La duda va siempre a estar ahí. Sí, siempre dudamos entonces sobre nosotros. Pero lo que vemos en el texto es lo que debemos hacer. Debemos de traérsela a Jesús. Ese padre le responde, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Hay algo muy profundo en esta confesión. Tienes que amar la honestidad y la humildad de la respuesta. En esencia está diciendo, sé que mi fe es débil e incompleta. Aún así confío en tu Jesús. Si no liberas a mi hijo, entonces no se liberado. Ayúdame a pensar de mí.
¿Has estado ahí alguna vez? ¿Estás ahí hoy? Sin nada más que ofrecer, más que un poco de fe acompañada de dudas y temores. Déjame decirte que esta escritura es un descanso para el alma cansada. Puedes tomar tu duda y entregársela a Jesús. Cuando los anuncios políticos advierten sobre el pesimismo y la desesperación, cuando estás abrumado por la preocupación por el futuro de tu familia, cuando tienes una necesidad imperiosa de curación, puedes ir al trono de la gracia y decir, creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces ahora, de nuevo en la escritura, debido a la confusión, comienza a formarse una multitud. Jesús destierra al demonio y le prohíbe volver otra vez. Sabemos que el demonio no tiene más remedio que obedecer. Pero al salir, convulsiona al niño una última vez y la multitud cree que el niño está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo resucitó. Esto es lo que hace Jesús. Esto es lo que Él hace. Él toma personas con las villas están diezmadas y aquellos que están en camino a la destrucción. Él entra en esa vida y hace solo lo que Él puede hacer. Los toma de la mano, los levanta y se ponen de pie. Eso es el único que puede decir. Yo soy, en Juan 11, 25 a 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús es el único que puede tomar una decisión de impotencia y dar nueva vida. Quiero compartir un quote hoy. La cuestión no es si vas a creer, sino en quién. No se trata solo de qué creer, sino de en quién confiar. ¿Realmente quieres confiar en ti mismo? ¿Realmente creemos que la humanidad es nuestra mejor apuesta? ¿Realmente creemos que somos la respuesta a nuestros problemas? Nosotros que los hemos generado todos ellos. El señor James Smith dijo ese quote. Por eso no me puedo entusiasmar con un candidato presidencial. Porque ellos pueden hacer promesas que solo Jesús puede efectuar el cambio. Creo que Jesús, con todo mi corazón, creo que Jesús nos está recordando, ¿por qué no me traen sus cargas? No pueden aprender a salir del dolor y la tristeza. La terapia no te dará respuestas duraderas para todo tu dolor y confusión. De verdad que es bueno que sepas que no puedes hacer esto solo. Traedme vuestras cargas. Este es el mensaje de los creyentes en medio de un mundo quebrantado. No se trata de cómo votaste, sino de quién tiene fe. Porque independientemente de quién ocupe el cargo, Dios está en el trono. Quiero decir esto antes del martes por la noche. Mientras que el mundo esté comiéndose las uñas y comida chatarra, la gente de Cristo puede estar descansado sabiendo que Dios está en control. El tercer punto es, nunca avanzamos más allá de nuestra necesidad de oración. Ahora que toda esta prueba está llevada al fin, Jesús y los discípulos hablarán en los últimos dos versículos 28 y 29. Y dice lo siguiente: y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Escuchen las palabras, porque podríamos nosotros. Esta pregunta revela un sentimiento de confianza en sus propias habilidades. Para entender esto tenemos que retroceder un poco. En Marcos 6, Jesús envió a los discípulos de dos en dos a proclamar la necesidad del arrepentimiento. También les dijo en el verso 7, autoridad sobre los espíritus inmundos. Gracias a esto, los discípulos ya tenían un gran historial. Marcos capítulo 6, versículo 13 decía, y se echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesús le había dado ya la autoridad de que sacaran demonios. Estoy segura de que creían confianza en sus propias habilidades en este momento. Ahora en el capítulo 9 están sorprendidos y confundidos porque no pudieron ayudar a este niño pequeño. Entonces le pregunta a Jesús, ¿por qué eso nosotros no pudimos echarlo fuera?
Los discípulos esperan algún tipo de conocimiento secreta o alguna fórmula especial de palabras. Pero Jesús responde con una poderosa percepción espiritual. Esta especia solo puede salir con oración. Solo eso. La frase, este tipo, se refiere a echar fuera demonios y todos los demás conflictos espirituales de esta naturaleza. Él no está diciendo que algunos demonios requieren oración, otros no. Él está diciendo que siempre que estamos en el campo de batalla espiritual, si vamos en nuestra propia fuerza, orgullo y autosuficiencia, habremos perdido la batalla antes de que comience. En otras palabras, no tuviste éxito porque no oraste. Se sintieron demasiado cómodos y olvidaron lo que los hizo exitosos en primer lugar. La triste realidad, te digo hoy, es que podemos hacer lo mismo nosotros. A veces necesitamos que nos lo recuerden. Cita de Alistair Begg. Imaginar que el poder de Dios está simplemente a nuestra disposición y bajo nuestro control equivale a incredulidad. Es confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. La oración, en cambio, consiste en alinear nuestra voluntad con la de Dios. Reconoce que Dios debe obrar maravillas porque nosotros no podemos hacerlo. Y hasta que no confiamos en la gracia de Dios, no podremos intervenir en ninguna circunstancia y marcar una diferencia eterna. Obviamente, el poder de la oración no se experimenta si no oramos. La humildad de esta oración en el capítulo 9 de Marcos se puede resumir en una sola palabra: humildad. Humildad de parte del papá. Todo depende de Jesús. Si Él actúa, estoy libre. Si no, estoy perdido. Porque cuando oramos y observamos lo que Dios hace, descubrimos que Él hace mucho más de lo que nos habíamos atrevido a pedir o imaginado. Como dice Efesios 3, capítulo 20. Con esto concluyo. Entrando en esta semana donde la gente se va a volver medio loquita, porque viene, encontremos a la gente de Dios orando y teniendo fe a pesar de lo que vemos. Nos pueden encontrar buscando a Jesús en cada oportunidad que tengamos. Y quiero compartir esta última cita. La fe no es creer es confiar sin reservación. Si podemos leer algo de la Escritura, es que Jesús es de confiar. Y no es un anuncio político esto. Déjame decirle lo siguiente. La fe que tú puedas tener, te animo a que la dirijas hacia Jesús. Ningún hombre merece eso. Dirígela a Jesús. Él tomará la pequeña fe que tengas y te dará lo demás que te falte. Haz lo que Él le pidió, llevárselo a Él. Padre, gracias por tu palabra hoy. Vemos los paralelos de lo que pasó hace 2000 años con lo que estamos bregando hoy en día. Nuestras respuestas. Glorifícate por medio de cada uno de nosotros. Permítenos recordar que dependemos de ti y solo de ti en todas las cosas. Por cada alma que están aquí escuchando, que tienen pesos, que a veces sentimos que tenemos el mundo sobre nuestros hombros. Recuerda nuestras almas, que te los traigamos a ti, Señor. Cualquier duda que tengamos, que lo podemos traer al trono de la gracia, Señor. Y que tú tomes esa duda y la conviertas y la transformes. Padre, te lo damos todo. Este país, lo que pasa el lunes, todo. Porque sabemos que no importa quién gane, el trono es tuyo, Señor. Te lo damos, Señor. Cuando vengan con las noticias horribles, recordemos que sabemos lo que va a terminar. En Romanos 8:18. Todo funciona para bien para los hijos del Señor. No importa que no pasaremos por dificultad, sino que tú usarás esos tiempos difíciles para orar. Y te damos gracias, Señor. Si
Ayúdanos, Señor, recóbranos. Si vinimos sin fuerza, renuévanos, Señor. A medida que nos recuerdas que no podemos adelantarnos sin conocerte. Necesitamos de ti cada vez más. Te necesitamos, Señor. La fe que tú nos das, Señor, y que te hablemos en oración. Te damos gracias por hoy, por la vida que nos has dado. Estamos en la lista de gente que se despertó y te damos gracias por eso. Manténnos en fe a medida que, en paz, a medida que el mundo cambia y se remueve, que nos dé la paz, que sabemos que tú nos tienes protegidos en tus manos. Te damos gracias, Señor, y te amamos. Efesios 3, versículo 16 al 21. Te oro para que conforme a las riquezas de gloria y fortaleza con poder en nuestro ser, para que habite Cristo en vuestro corazón. No, y la iglesia ahora para que siendo arraigado y fundado podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y encontrarnos con el mismo amor de Cristo que excede todo nuestro conocimiento, para que conocer el hombre, el Dios que es capaz de hacer todas las cosas aún más abundantes de lo que le pedimos o entendemos por el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia por siempre y para siempre. Amén, Señor.